hija no se puede enterar que nos vimos. No pensaba decírselo. Así me gustó a ti. Tuviste una oportunidad de oro. De los errores se aprende, viejo. ¿Sabes lo que aprendí de este? Sé exactamente qué es lo que más le duele a Aurelio Casillas. Todo se apunta y se cobra, señor. Si cuando Aurelio está aquí le llamamos a alguien de la DEO. Y así todo el mundo te va a seguir fregando la vida. ¿De verdad puedes poner las manos al fuego por el Javier? ¿Me aseguras de que no nos va a traicionar ese...? Que ya estés poniendo duda en la lealtad de Javi es porque sí estamos muy mal. ¿Estás pensando en tener una relación de verdad con él? Estás todavía más enganchada de lo que ya estabas. No todos los días se junta la soberana con Ismael Casillas. ¿Qué estás haciendo aquí, Saldaña? ¿Qué es lo que quieres descubrir? ¿Qué quiero descubrir? Esto, Manzano. Algo que debieron de haberme informado desde un principio. La operación Code Lazarus. Incompatible con las dudas que hay sobre ti. No sabíamos ni sabemos qué pasa contigo en esa casa. Y eso lo tienes que entender. Deja a mi hija. Hasta donde yo sé, están en la selva y ya no he sabido nada de ella. ¿Nos vas a ofrecer o qué? Un buen business, Ismael. Así como le gusta a tu jefe. Estaría bien poderlo conocer, ¿no? Mis recuerdos me están volviendo loca, lo de mi mamá, lo de mi... Bere. ¡Ey! ¡Bere! ¡Bere, qué te pasa! ¡Bere! ¡Ey! Los estaba esperando. ¿Cómo te sientes? Bien, solo no sé qué me pasó. ¿Cuánto duró la convulsión? Pues ¿Algún tratamiento? ¿Perdí el sentido? no lo sabemos. La convulsión duró unos minutitos, pero volvió en sí mientras convulsionaba. Gracias, Esteban. Dime qué sabemos. Un pseudopsiquiatra le estaba haciendo un tratamiento, parece ser con electrodos, y no sabemos qué medicamento le estaban administrando. Voy a tomar los valores y en lo que se desocupa un cubículo la ingresamos, ¿sí? Pide que le hagan un análisis de sangre también. Sí, claro. Ya te alcanzo. Greñas, ve con ella. Voy a estar bien, ¿verdad? Yo voy contigo. Sí, claro que vas a estar bien. ¿Qué pasó, Laura? Qué bueno que llegaste. ¿Qué te dijo el doctor? La van a examinar, pero no te preocupes, este hospital es de Fernando y tenemos todo a nuestra disposición. Bueno, aquí voy a estar pegada al teléfono. Cualquier cosa si me llamas. Claro que sí, pero estate tranquila. Yo misma me voy a encargar de supervisar todo lo que le hagan. ¿Ok? Bye. Esteban, que también le hagan una tomografía para descartar cualquier lesión. Sí, claro. Ya mismo saco la orden. Por cierto, el dueño del hospital, el señor Aguirre, llamó para que te dieran trato de dueña. ¿Cómo está eso? Estoy trabajando con él. Somos socios en todos sus hospitales. Vamos. ¿Consultorio del doctor Yazbek? Sí, ¿me puede comunicar con el doctor, por favor? No se encuentra y no estamos agendando citas hasta nuevo aviso. Nos puede dejar sus datos y nosotros nos comunicamos. Sí, mire, habla Jaime Rosales y quería hablar con el doctor Yazbek. Señor gobernador, lo siento, pero el doctor no se ha presentado a consulta. Desde que se fue de aquí con usted, no regresó. Estamos esperando a que se presente. Me parece muy raro, le dije justo a mi chofer que lo dejara en su consultorio, pero no sé qué pasó. Bien, me comunico entonces con él a su celular, gracias. Mira, este negocito se va a hacer donde yo te diga y cuando yo te diga. Es que te tengo que desaparecer. Mi gober favorito. Oye, justo voy a la Ciudad de México. Necesito decirte algo muy importante. Claro, ¿se puede saber de qué? No te puedo decir hasta que te vea en persona. Solo necesito tu apoyo, por favor. Bueno, pues avísame cuando aterrices, pero
¿No puedes adelantarme algo? Es que soy curioso. El gobernador me colgó. Tu próximo presidente es nerviosito, ¿eh? Bueno, si lo vas a ver, pues coméntale sobre la oferta de recursos para seguridad que propuso la Secretaría de Turismo, ¿no? Muy bien, aprovechando las oportunidades. Siempre. Estás aprendiendo, ¿eh? Mira, ¿ves? Cuando me hablas de tú, cuando sonríes, así nos llevamos bien, Zuc. Teníamos un de diferencias. Y al final optó por irse con su madre a hacer negocios. No he sabido nada de ella. Y el único pedo es que está con un vato, el guerrillo ese que le dicen Santo. Porque me dijo, ya sé, usted me tiene que poner al tanto de todo lo que pase con mi hija. Siempre. Ya sé, Javier, está muy... ¿Sí ve lo que pasa con los hijos, Eunice? Uno bien preocupado por mi hija y la otra ni me tiene en cuenta. Javi, vos lo que estás es muy enojado por esa tusa que cargas encima. Tranquilízate. Vas a ver que cuando se te pase la piedra, vamos a resolver todo este asunto. Por ahora sigan ustedes ahí, que yo tengo que ir a ver si encuentro algo allá. Váyase preparando, Leo. Que lo voy a necesitar. Y mucho. Así que póngase bien abejo, ¿yo? Que sí, Javi. Este colombiano va a ser noticia, Liliana. Está en el epicentro de las negociaciones entre el dictador venezolano y Rusia, manejando las reservas de oro de todo el país. Y así es como están financiando la guerra en Ucrania. A Sade lo contactó Caridad Mendoza, que también ha robado lo suyo, ¿eh? Exguerrillera, congresista, negociante y tiene un hermano buscado por narcotráfico. Pero aquí falta una pieza importante. Ramiro Valdés. Cuba. Exactamente. Según información que recibí, Sade está en Rusia. Ese es el hilo conductor de todo esto. Le voy a hablar a Bernardo. Carla. Acabo de recibir información de que Alan Sade está montando una oficina, escucha dónde, a 2 cuadras de la Plaza Roja de Moscú. El barranquillero, en Rusia. Alan Saade, el nuevo canciller nombrado por Nicomedes, el dictador venezolano, lo nombró de la nada. Ya sabemos de dónde está saliendo ese dinero por las operaciones. Del narco coordinado entre Cuba, Venezuela y Colombia. Y ahora con Pablos, este negocio se va a poner a valer. Te mando todo. Por cierto, esta información me la debes. A ese deberíamos de ser informante. Podríamos desmantelar muchas cosas si lo ponemos de nuestro lado. Pues te cuento que sería un golpe mortal para Venezuela, ¿eh? Mucho peor que las sanciones. Puede ser, pero está embarrado en muchas cosas. Además, es cómplice de los hijos de la esposa del dictador. Habría que agregar eso a su expediente. Eso es. Ya estoy aquí, señor presidente. ¿Cuál es la urgencia? Miren, se ve clarito o hasta mejorado, ¿eh? Alan, saluda aquí a Ramiro Valdés y a tu paisana. Tenemos que reunirnos, ¿sabe? Y eso ya. Bueno, ahora estoy en medio de una reunión muy importante y no puedo... Sabemos que siempre estás muy ocupado, Es que tú pero... no te mandas, chico. Para empezar, no entiendo qué haces tú abriendo oficina en Rusia sin consultar La Habana. Te queremos aquí ya. Y eso es una orden. Me avisa el secretario del presidente que les procure todos los datos que necesiten. Adelante. Ah, qué bueno. Entonces, supongo que ya tienen las fechas, ¿no? Bueno,
precisamente de esa época es que, pues, surgieron algunas irregularidades o anomalías, por así decirlo. Ve, hermanita, vos no te imaginas el tiempo que yo llevo buscando a ese muchachito. Así es que yo necesito que no me compliques más las cosas y que me des la información que yo necesito, ¿sí? ¿Problemas? Pues aquí la hermanita esta que como que necesita motivación para poder recordar las cosas. Ay, no diga. Y vos sabes que yo la motivación siempre la tengo conmigo, ¿sí o no? A ver si así. Ay, Dios bendito. Mira, hermanita, yo a usted le hacía caso a mi amiga. Es que sabe que ella es muy nerviosa. Y en una de esas se le afloja el dedo y... Pero es que yo la información que ustedes me están pidiendo no la tengo. No la tengo. Pues vos decidís entonces. Si querés, ves a Jesucristo cerquita ahora mismo y le pedís que Él te perdone, porque es que yo no te pienso perdonar, ¿me entiendes? Es que esos niños los vendieron. Sigue hablando. Mire, lo que pasa es que en esa época hubo una administradora que entregó un lote de niños a unas familias muy acomodadas, bueno, con buenos recursos, sí. Sí, y yo supongo que vos tenés toda la información de esas familias bien acomodadas y con tantos recursos, ¿cierto? Es que precisamente por eso es que yo le estoy diciendo a mi señora que a esos niños los vendieron, porque a él le dieron una plata para que entregara a los niños y no dejara ningún rastro. ¿Cuántos niños vendieron? 10. 10. Ay, usted la ha pelado. No, mire, por favor, no me mate, por amor a Dios. ¿No te querés morir? No. Entonces te vas a sentar y me vas a dar toda la información que yo necesito, la vas a buscar. Empieza, anda, todo lo que necesito. Permítame. Es el archivo de él. Te callás y me buscas la información. A ver. Pues no crean. Si está canijo para mí regresar para acá. Pero también siento bonito. Conozco todos los rincones. Yo me aventé esa barra, hasta de carpintero me la aventé ahí. ¿No? Y esta silla, no es que les falta una chaineada. ¿Qué? ¿Quién le vibra a esa madre? ¿Tú qué? ¿Qué no contestas o qué? No es importante, después le hablo. Hablemos del encuentro con tu papá. Dice que viene hoy, en la tarde, en la noche. Pues ya veremos ese cuentito con calma. Y a ver si se hace, ¿eh? Porque mi jefe, así es, nunca se sabe con él, ¿va? Está bien, entiendo. Qué bueno que entiendas. Pues vámonos, pues. Vamos a ver unos business con una plebe. Unos businessillos que tenemos acá, ¿va, compa? Ah, pero eso está muy bien y averígüeles. A ellos. Para que sepan cómo los estamos tratando de bien. Salud. 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 Eso. Ay, hijo de la madre. ¿Ya terminaste el interrogatorio? ¿O vas a seguir empleando tus vacaciones en toda esta saldaña? No te preocupes, Manzano. Yo ya tengo el panorama bien claro. Nada más quería confirmar mis sospechas. Lo que sí me queda claro es que aquí no hay confianza. Es mutuo. Pero bueno, para eso nos pagan, ¿no? Te voy a pedir una cosa. Que te alejes de todo un poco. Un tiempo. Y que descanses de verdad. No, pues muchas gracias. Cuánta consideración de tu parte, de verdad. Pero ya lo pensé bien. Te voy a poner mi renuncia. No veo por qué tenías que tomar esa decisión tan apresurada. Todavía puede servirnos. No me gusta ese papel. Apesta. Prefiero estar fuera de la agencia. Tómate un break, ¿eh? Descansa, respira.
y después hablamos. Entonces por aquí vamos a andar y esperamos tu llamada, ¿no? Simón, ya nos estamos venadeando, pues. Trucha. ¡Vámonos, vatos! Maldita Corina. Cálmese. Señor de los cielos, anda bravo Aurelio Casillas. El Señor nos encontraba muerto, como todos así lo creían. El patrón regresó a sus terrenos, corran lacras por su propia vida. Trae su lista el Señor de los cielos, anda bravo Aurelio Casillas. Hierba mala, esa nunca muere, dice un dicho muy cierto, señores. Andan temblando contras y leyes, vuelve al ruedo el patrón de patrones. Trae coraje contra mucha gente, pa' vengarse le sobran razones. Pues no sé, apá. La morra parece de ley. Mucha faramaya a chambear con usted, pero ya ve cómo es la gente. ¿Qué? ¿Es guapa? ¿Tiene buen...? ¿Qué? Pues tiene lo suyo, jefito. Nalga apretada, ya sabe, con buenos tamañitos. Sí, tenía su fama de buenota y entrona, ¿no? Simón. La anduve tanteando. Le dije que venías para acá, que le iba a traer, y como que la morra le pegó y dice que ya tiene todo preparado, que no sé qué te va a dar, no sé. Sí, pues eso manéjalo tú, mijo. Tú ponte bien trucha y ya sabes, la seguridad. Ya luego vemos. Lo que sí es que está bien el jefe, que dice que quiere conocer a la leyenda, ya se la sabe. ¿Ah, sí? Pues con más razón. Está bueno, jefe. Pues ahí nos estamos viendo, pues. Yo ahorita ando viendo dónde me voy a quedar, que salgo mañana de aquí. Hay una casa por ahí, pregúntale a Greñas que te la ubique y que sea segura. Ahorita le Greñas anda que la Vere, no sé, que se puso bien trincada la morra de tanta droga que le dieron al hospital. El doctorcillo ese. La Laura ya se fue para allá. Ah, puros problemas, puras fallas con los parientes Ahumada. Bueno, mijo, ahí me dices cómo va todo. Arre. Vitas. Dile al piloto que vamos a hacer una parada en Tijuana. Ay, Tijuanita. Tía Juana. No, en este momento no me puedo ir al área 51. Lo que está sucediendo es muy importante, Benjamín. Sí, jefa, pero no importa. Tampoco es lo más conveniente. Ahora mejor esperar a que Casillas aparezca. Que a mí me preocupa que la pueda descubrir. No me va a descubrir porque yo tomé todas las precauciones necesarias. ¿Y si Corina Saldaña está jugando para él y le dijo todo sobre usted? Aurelio Casillas va a conocer a la soberana, no a mí, Benjamín. Y si usted no se ha dado cuenta, en ningún lado van a encontrar fotografías de Tracy Lowe. Me he cuidado mucho con eso. Es más, puede revisar en la red. En ningún archivo de la agencia hay fotografías mías. Soy la gente sin rostro. ¿Por qué no vienes? ¿Dónde estás? Caborca, Sonora, ¿por qué? Tenemos que ver cómo manejamos ese de Corina cuando tú te incorpores. De momento, mantente de bajo perfil. Esa gente tiene maneras de investigarlo todo y no sabemos si Corina está pasando información. No se preocupe, Manzano, que mañana en algún momento me veo con usted. Tengo todo bajo control y confíe en mí. Adiós. Sí estará bien, mija. Yo la veo muy pálida, ¿no? No te preocupes, Tata. Ese suero le está ayudando. ¿Cómo se encuentra?
Fue una barbaridad lo que hicieron con ella. El uso de electrodos podría estar relacionado con el brain hacking. Y en su sistema encontramos rastros de la motrigina. ¿Qué? Pero eso es para personas que sufren de bipolaridad. Berenice está sana. ¿Y lo otro? Lo importante es que la trajeron a tiempo, Laura. Podría haber muerto. Voy a poner una denuncia contra ese subnormal con el Colegio Médico del Estado y del país para que no vuelva a ejercer. No, pues haz fila. Tiene varias denuncias por acoso sexual, pero ninguna queda. ¿Sabes qué? Hágale la vida imposible a ese canijo. Y de una vez córtenle los kiwis, córtenle aquellita y échesela a los perros. Sí, bueno, Eunice. ¿Qué pasó? Sí, mándamelo, lo checo. Esa es toda la información que tengo, Greñas. Ahí te la mandé. Ya lo recibí, lo checo. Ve, si preguntan por mí allá en México, les decís que yo voy a hacer acá un par de vuelticas y ya me voy para arriba, ¿viste? No pierda la esperanza, patrona. Mira, ese hijo suyo tiene que aparecer sí o sí. Está complicado, JP. Está complicado porque a todos esos muchachitos les cambiaron el nombre. Es que yo siento que estoy otra vez en ceros. Eunice, aquí el Leo nos va a seguir acompañando de aquí en adelante. Ya le seguimos apoyando con lo suyo. No me preocupe. Ay, mi Javi, yo ya estoy como perdiendo la fe, ¿viste? Doña Eunice Lara, la que nos da ánimo a todos perdiendo la fe. No, señorita. Aquí vamos a seguir insistiendo hasta que encontremos a su hijo. Cueste lo que cueste, ¿o yo? Provechito. ¿Quieren algo más? A ver. Oh, pues, habíamos quedado en que no vendrías por aquí. Tengo suficientes problemas. Pues sí, pero pues las cosas cambian, o sea... ¿Qué? Mira nada más cómo tratas a la gente que te cuida. Mercedes, quiero que conozcas a mi hija. Ella es Rutila. Mi hija, ella es Mecha. Te he hablado de ella. Tu hija, sí, claro, ya me habías hablado de ella. Muy bonita. Ah, mucho gusto. También me habían hablado de ti, Mercedes. Meche, ¿cómo te digo? Mecha, está bien. Aurelio, no sabía que vendrías y menos con tu hija. Perdóneme por la facha, pero es que estoy trabajando. Es un... No, te ves muy bien, ¿verdad que se ve bien? Sí. ¿Qué, no es peligroso que se anden dejando ver por aquí? Pues es lo que yo le dije, pero ¿ya conoces al señor? No, mi hija no tiene broncas con la justicia, yo me sé mover. Es que queremos invitarte a platicar un rato. Pero igual y tenemos que seguir de viaje, ¿cómo ves? Ándale. Ay, Aurelio, no pongas en esas, tengo trabajo, clientes. Pues que Artemia se encargue un rato y le sirva a mi gente también. Te vienes un ratito con nosotros a la casa y luego te traemos de regreso. Ándale. Está bueno, pues. ¿Qué le vamos a hacer con tu padre? A lo mejor tu hija te ayuda a entender mi punto de vista. Bueno, ahorita vengo, pues. Ándale, pues. ¿Cómo está, papá, verdad? Apá. ¿Te cayó bien? Sí, me cayó bien, Sí, pero... todo. Estás obligando a hacer algo que no quiere hacer, apá. No, si quiere. Bueno, mira, yo quiero que hablemos, que platiquemos, que se conozcan y se ve que le caíste muy bien. Apá, ese no es el punto. Es que eres increíble, eres como un niño. Pues es que la Mecha ya nos estamos queriendo. Eso te lo puedo asegurar. Y sí, de repente como que me siento como un niño. Hijita chula, ya la libraste. ¿Quién sabe qué tanto menjurje te metió el matasanos ese infeliz desgraciado? Pero ya estás bien, mi reina hermosa. Gracias. Me gustaría tenerlo un par de días más en observación, pero está fuera de peligro. No te preocupes, en casa tengo todo para mantenerla monitoreada y si sucede algo, regresamos. Claro. Que te mejores. Gracias. Dale las gracias a tu hermana que está súper preocupada por ti. De hecho, le voy a llamar para que se quede tranquila. Si quieren, váyanse adelantando porque yo tengo que regresar a una reunión en la que estaba. Ok.
Mijita, yo soy diversión garantizada. Ahorita te voy a armar unos cosos. Bueno, Diana, ya puedes estar tranquila. Tu hermana va a estar bien. Y ya puse una denuncia en contra del doctor que la estaba tratando. Pues menos mal. Sabes, ese doctor lo que provoca es ponerle los electrodos donde ya sabes, para que quede inservible. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, te veo al rato en la casa, porque voy a regresar con Fernando. Fernando, ¿no? Híjole, ¿con qué confianza dice su nombre? Mira, con solo mencionarlo ya se me antojó. ¿Yo le doy tu recado? Ay, seguramente te va a dar un tour de la casa. Fíjate en la vista de la cama, que es la más bonita. Eso te lo dejo a ti. Y quien te escuche, Ismael, porque me mata, ¿eh? Ay. Fernando, ¿me perdí la comida? La comida se da cuando estés aquí, Laura, no antes. ¿Tu familiar ya está bien? Sí. Y te agradezco la llamada que hiciste al hospital. Todo salió muy bien. Como tiene que ser cuando va la dueña, porque es eso lo que vas a hacer, Laura. Y así me trataron. No sé cómo agradecerte. Yo sí. Ven que te estoy esperando. Ángel. Señor. Pase lo que pase con esta mujer, mañana tengo que ir al rancho del viejo. Preparo su viaje entonces. Me va a tocar aguantar sermón. Aquí está su jugo. Buenos días. ¿Sabes qué? Estaba pensando en hablarle a la sobrina. Ya se está encariñando con ella. Ay, por favor. Es utilidad, Chayito. No, es cariñito. Ya lo conozco. Muy duro por fuera, pero por dentro pura miel. A ver, échale un phone. Quiero saber cómo le está yendo. Si en verdad le están saliendo las cosas o no. Con esos miserables de los Casillas. Entonces todo va a ser más fácil. No contesta, me manda el buzón. Capaz que se dio cuenta de lo mucho que estaba encabritado. Échamelo. Le voy a traer una botana. Y una cerveza en lugar del jugo. ¡No puede! Mira, pa, no sabía que tenías esta casa. Qué bonita está. Se la regalé a la Mecha, pero no la quiere, ¿cómo ves? No, pues la verdad yo tampoco te lo hubiera aceptado. ¿A poco tan ¿Tú sí me entiendes, Rutilia? Pues como no te voy a entender. Pues ya viste cómo es mi vida, cómo soy. Tengo mi negocio. Mi vida no tiene nada que ver con su mundo. A ver, siéntate. Chatarrero, la silla, güey. Ay, ¿de cuándo acá? Eso. Gracias. Eso. Pues, entonces ayúdame a decirle a tu papá que esto no se puede. Que yo jamás podré estar con alguien como él. ¿De querita? Ayúdalo a entender. ¿Me podrías hacer ese favor? Raja y ni piensa rajarse. Después llamo a este viejo. ¿Y si quieres saber dónde está quedando con los Casillas para mandar a sus matones? No voy a permitir que se arme una masacre de control de territorio, Benjamín. ¿Cree que en Casillas sí aparezca? Si aparece, ¿qué vamos a hacer? ¿Tiene algún plan? Casillas es un animal que exhala apetito sexual. Y esta vez no lo vamos a agarrar a punta de plomo. Lo voy a seducir, ese es su lado débil. Y además que no estoy tan mal como para que me desprecie. ¿O qué dice usted? Desde que lo tenía en el área 51 se lo quería. Se le notaba. ¿Quiere la verdad? Sí. Me excitaba tener un animal como ese.
controlado por mí. Pero le escapó el animal. Por eso lo vamos a atrapar. Porque eso no me lo hacen a mí. Pues la verdad es que sí te entiendo. Sí es como un huracán este señor que se lleva todo lo que tiene delante. Ay, mijita, no me ayudes tanto, por favor. Muchas gracias. O sea, sí ha sido todo lo que hemos vivido hasta ahora. Como un fuego del que uno no puede ni quiere salvarse. ¿Qué digo en defensa de mi papá? Él ha sido lo mismo para ti, yo creo. Lo traes loquito, digo. En su caso, es lo único que lo podría hacer cambiar. Montoneras, las dos en mi contra, a todo dar, ¿eh? No, pero si yo estoy hablando de un buen cambio, papá. Digo, yo no sé si fue coincidencia, pero desde que te conocí yo lo noté. Y ahora entiendo por qué. Pues eres una mujer guapa, inteligente, valiente. Lo puedes volver más loco, ¿eh? Yo no sabía quién era cuando lo encontré. Estaba muy mal. Y pues sí, conectamos. Hubo mucha corriente entre los dos. Me estaba muriendo, mijita. Los perros de la DEA venían buscándome y la mecha me escondió, me curó. De no ser por ella, a lo mejor no los hubiera visto ustedes. Pues sí, papá, eso ya me lo contaste. Pero ahora yo lo quiero escuchar de ella. ¿Qué pensaste cuando te enteraste que era el Señor de los Cielos? Pues que es como las dos caras de una misma moneda. Entre tu papá y yo ha pasado cosas. Pero, pues, la verdad no puedo. Es más fuerte que yo. Yo no quiero que mi vida se transforme en ese vértigo que es la vida de ustedes. Me resisto. Gracias, Bellas. Rica, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Supongo que ya más despierta con todo lo que me hicieron. Es que estabas intoxicada, Bere. Jaime y el médico pues, querían tener drogada el día entero para mantenerte así. Lo sé. También sé que Jaime es un farsante. Eso y muchas otras cosas más. Yo todavía lo que no entiendo es cómo se atreve a seguir buscándote. Pues se la va a pelar porque yo no se lo voy a permitir. También creo que estoy lista para saber la verdad, Diana. ¿Segura? Porque la última vez que traté de decirte la verdad me saltaste a la yugular. Estoy segura. Pues mira, que sepamos, Jaime mató a una modelo polaca. Y también ayudó a asesinar a la esposa de Terán. Si quieres, no me crees, hay pruebas, hay videos. Le podemos decir al Greñas y te enseña los videos. Sí. Adelante. Señor gobernador, qué gusto saludarlo personalmente. Un placer. Yo, Dalila, ¿cierto? Así es. Claro. Jaime. Jaime. Perfecto. Un gusto. Perdón, ¿puedo pedirte un momento solas? No es personal, pero Claro. sí es algo. Dalila, Ningún ¿nos problema. permites, por favor? Sí, yo voy a Recursos Humanos, de hecho. Gracias. Bye. Siéntese, ¿para qué soy bueno? Es una situación un poco delicada. Y como usted va a ser mi secretario de seguridad próximamente, entonces pues tengo la confianza de platicarlo, ¿verdad? Bueno, resulta que estuve con un médico allá de Cancún, con el cual tuve un altercado bastante delicado, ¿no? Hubo testigos. El problema aquí es que está desaparecido desde hace unos días y, vaya, tengo un poco de temor que algo le haya pasado después, no lo sé, y que, no sé, mis enemigos públicos quizás usen este tipo de situaciones en mi contra, ¿no? Pero es esa la situación, esto es todo. Y dígame, señor gobernador, ¿de verdad no lo desapareció usted? ¿Qué pasó?
¿Cómo cree? Eso es justo lo que no quiero que pase, ¿no? Como fui yo la última persona que lo vio, pues es preocupante. Claro. Mire, Rosales, si vamos a trabajar juntos, necesito que piense en mí como en su abogado. Tengo que saber toda la verdad. ¿De veras no tiene un muertito en el armario? Anda bravo Aurelio Casillas. Gracias, chata. Yo no sé disponer de la vida de nadie. A mis hijos les di estudios, los formé. Les pedí que vieran su futuro en otro lado, donde puedan estar en paz. Pues en eso te doy la razón y te entiendo. Solamente ayer sufrí un atentado. Sí, lo sé. Me contó tu papá. Y yo no quiero vivir así. No quiero perder mi libertad. No tienes que perder tu libertad, Mecha, ya lo hemos hablado. A ver, apá, tampoco te voy a dejar decir mentiras, ¿eh? En eso sí tienes razón. Hoy le daríamos rienda suelta a todo esto que estamos sintiendo, pero ¿y mañana qué? Yo no quiero vivir rodeada de guaruras. Digo, pues sin agraviar a los presentes. Vivir con miedo. Yo no quiero vivir una vida que no es mía. No tiene por qué ser así, amor. Podríamos irnos lejos, escaparnos a un lugar donde nos guste a los dos, apartarnos de toda esta gente, como tú dices, y de todo este mundo, y todo lo que te angustia, Reina. Entiéndeme, por favor, Aurelio. Yo me podría enamorar perdidamente de ti, pero no puedo. Déjame ir de tu vida, por favor. Te lo pido aquí delante de tu hija. No me busques más y mejor olvídame. Hermanito, más adelante se va a encontrar con un puente. Ahí pásese para atrás que ese cordón de seguridad se timbra si ve un intruso. Ya nos han tratado de asaltar varias veces en ese punto de la mina. Estala, qué caridad. ¿Por qué estás tan perdida, mi amor? No te puedo dar explicaciones ahora, Eunice. Estamos en un problema ni el berraco. Pues entonces no pierda tiempo y diga qué le pasó. Bueno, que Valdés anda por acá, por Caracas, y quiere a Alan. Le dijo Nicomedes que le exigiera que regresara ya mismo de Rusia. ¿Cómo te parece? En serio, bueno, ¿y qué? Pero no puedes resolver vos por tu lado. Hablate con Pablos, que él es muy amigo de los cubanos. Olvídate de Pablos. Si ese con las elecciones se le subieron los humos. Es más, me tiene entre ceja y ceja. Con decirte que mandó extraditar a mi hermano Eunice. Yo estoy muy dolida con eso no se lo voy a perdonar. Yo sinceramente estoy pensando en no volver a poner un pie más en Colombia. Pero eso sí pone la situación como en otra perspectiva, porque pues yo no sé cómo ayudarte, ¿viste? Yo no estoy en muy buena relación con él en este momento. Pues Valdés se va a encontrar con Pablos en Colombia. Y yo estaba pensando... que ustedes tienen la gente perfecta para extraditar a ese malnacido cubano, pero para el infierno. Pero eso sí son palabras mayores, mía, que no deberías ni siquiera estarlas diciendo por teléfono. Es que soy desesperado, Eunice. Por favor, ve, yo pago lo que tenga que pagar. Y lo daría con gusto. Pero yo creo que ya es hora de salir de esa rata cubana ya. Primero es tenerlo impreso y eso sí, muy organizado, con una USB, bien presentado. Yo sí no creo que Casillas se niegue a estas cifras que le estamos presentando. ¿No le parecerán sospechosamente convenientes para él? No, Benjamín. Primero necesitamos que acepte. Y segundo, nada que llaman. Si están pensando cómo darnos en la madre, ¿qué? No. En mi intuición eso no va a pasar y todo va a estar bien listo.
neta no me latió nada que esta morra no nos dijera el plan de una, homie. Yo sé, homie. Esa jeva como que se la quiere dar de la muy interesante. A ver cuando le dijiste que Don Novelio venía para acá, ¿cómo se puso? Según ella nomás quiere hablar con las altas esferas del poder. Está re loca la vieja. El greñas que viene mi jefe para acá, güey. Pues, ¿usted dirá dónde la vemos, homie? Nada mejor que tú conoces la plaza. No quiero adelantarla ni madres, ahorita está morra. Mejor le avisamos ya que sea la movida, vato. De todos modos, el greñudo va a estar al tiro. Cualquier cosa que vea chueca en los drones nos va a avisar. ¿Sabes qué? Que vaya lanzando este de una vez. Verificamos el perímetro y te digo de un lugar. Dile. Va. Greñudo. Al volar tu primer juguetito, cualquier cosa avísanos, ¿eh? ¿Está bueno, greñudo? Ya los tengo, Skinny. Déjalos, yo los muevo desde acá. Te mando las imágenes a tu teléfono. ¿Terrero? Sí, patrón. Lleva a la señorita a su changarro. Con permiso. Propio. Ay, qué locas están las viejas, hombre. Mano. Papá, déjame decirte que me acabas de sorprender. ¿Por qué, vieja? Porque lo que acabas de hacer nunca lo hubiera hecho el Aurelio de antes. Pues, ¿ya qué, mijita? Pues, las mujeres son un misterio, pero hay que amarlas. Sí, somos un misterio. Pero también logro entender que Mecha está conflictuada por lo que siente por ti, sus miedos. Pero también se le nota que va a ser muy infeliz sin ti. Y ella lo sabe. Más bien se me hace como que está ocultando algo, ¿no? ¿Tú crees, mija? ¿O no tienes idea de qué podría ser, papá? A mí se me hace que la Mecha esconde algo. Pues es que se vayan. Tampoco va a estar aquí a la fuerza. Aurelio está dolido, aunque lo niegue. ¿Anda bien o qué? Pues de todas maneras te voy a decir que estoy bien. Y este lunes, su despecho lo hará una presa fácil. ¡Yole! Para una depredadora como Tracy Lobo. Y esta vez no lo vamos a agarrar a punta de plomo, lo voy a seducir. El Señor de los Cielos. Este lunes a las 9:08 Centro. Por Tele.